En los últimos tiempos es bastante común ver que personas se meten al mundo del narcotráfico, pero para trabajar bajo el concepto de denominación de mula, que es la persona que traslada la droga para hacerla llegar a destino. Muchas veces utilizan sus cuerpos, su organismo interno, para poder realizar ese traslado. Esto es sumamente riesgoso, de acuerdo a lo que explicó a Waldir Domínguez, un especialista de la Secretaría Nacional Antidrogas. Incluso puede llegar a costarle la vida a esta gente. Adelante, Waldir, con los detalles, por favor. Vamos contigo. Sí, gracias compañeros. Y tomando este último caso que había aparecido en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde una persona intentaba transportar 80 cápsulas de cocaína en su organismo. Hablamos con una de las profesionales aquí de la Secretaría Nacional de Antidrogas, nos explicaba cuáles son los riesgos más altos que corren estas personas en caso de que esta droga llegue a explotar dentro del organismo de la persona, más conocida como mula, normalmente por parte de las autoridades. Natalia Casal nos hablaba de que solamente 3 gramos de cocaína se necesita en la sangre para que esta persona pueda ya correr riesgo, incluso mortal, nos hablaba en el transcurso de esta mañana. Vamos a escuchar lo que mencionaba Natalia Casal, médica aquí de la Secretaría Nacional de Antidrogas. El más importante es el aumento de la presión arterial, ¿verdad? Aumenta tanto la presión arterial y como es tan soluble, llega muy rápido al cerebro, pasa toda la barrera hematoencefálica, que sería la barrera que usa el cerebro de protección. Llega hasta ahí y puede crear lo más grave, sería una hemorragia cerebral, ¿verdad? Que es generalmente lo que fallecen estos pacientes. A nivel cardíaco también causa lo que serían las arritmias, ¿verdad? Que es cuando el corazón no late en forma sincrónica, ¿verdad? Entonces quedan las arritmias ventriculares, que son las fatales, ¿verdad? En esto causa un paro cardíaco. También actúa a nivel de las arterias del corazón, ¿verdad? Haciendo que estas arterias se contraigan, entonces causan un infarto cardíaco, ¿verdad? Eso sería lo más agudo en estas personas, ya que la cantidad excesiva que va a la sangre de cocaína ya no da los efectos normales, o sea, los efectos deseados que serían como los adictos, ¿verdad? Bueno, y el inconveniente mayor, así como nos explicaba también la doctora, es que estas personas generalmente no son adictos a esta droga, solamente trabajan de esa manera y desconocen los riesgos que puedan correr con sus vidas al transportar, y en caso de que estas drogas lleguen a explotar dentro del organismo del mismo. Si bien saben que están cometiendo un ilícito, desconocen estas situaciones que pueden llegar inclusive llegar a morir porque una de las drogas puedan explotar en su organismo, nos hablaba. Entonces, a tener en cuenta eso, y por otro lado también las autoridades siempre tienen estos cuidados a la hora de estar verificando estos controles, a la hora de estar realizando estos controles principalmente en los aeropuertos, compañeros.